Verso número 11, voy a tomarla desde el verso 11. Permítanme, les coloco el texto en pantalla para que usted en esta mañana también lo pueda leer, pueda participar de la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, capítulo número 139. Salmo 139. El verso número 11 vamos a leer en esta mañana. Incluso quiero que leamos estos versos también en otra traducción de la Biblia. Dice la palabra de Dios. Vamos a retomar allí en la traducción que venimos de la Reina Valera, pero luego decía vamos a leer otra traducción. Dice, si dijeren, bueno, aunque permítame un segundito, le mando el link al predicador, no sea que como siempre me emociono aquí y no le mando el link. A veces el predicador queda allí diciendo, bueno, ¿qué pasó? Lo mismo que voy a habilitarle para que usted pueda colocar en esta mañana su petición allí en el chat y luego estaremos orando por esas peticiones. Recuerde que tenemos un Dios grande. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso. Sí, Señor, dígalo esta mañana, diga, Él es el todopoderoso. Así que bueno, vamos en esta mañana a leer la palabra de Dios. Entonces dice el verso número 11, dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y dice el verso número 12, dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Les decía que quiero que leamos este texto o estos dos versos en otra traducción. Déjeme, se lo comparto en esta Biblia que me gustó. Mire cómo dice esta traducción. Dice, si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, dice, de nada serviría. Mire tan bonita la palabra. Dice, si yo quisiera, si yo dijera, bueno, voy a esconderme de Dios. Dice, y si yo quisiera que fuera ya de noche, dice, para esconderme en la oscuridad. Entonces decíamos que en la oscuridad las cosas se ocultan. A veces, si hay una pequeña luz por allí, de pronto se alcanza a ver como la silueta de la persona, pero así en detalle no. Y uno puede pasar por otro porque pues está de noche. Pero cuando usted está frente a Dios, lo que me dice este salmo, dice, si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, dice, de nada serviría. O sea, frente a Dios eso no sirve. Alabanzas al Señor. Y el verso número 12, que fue el otro verso que leímos, dice, para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. O sea, para Dios no hay diferencia. Ahora, ¿pero en qué contexto lo está diciendo? Porque mire que aquí es donde es necesario hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios, que algo de lo que les venía hablando, de que al momento de interpretar la Biblia, pues sigamos unas reglas de interpretación, tengamos mucho cuidado, hagamos un buen análisis del texto para no tergiversar lo que el texto está diciendo. ¿Sabe que alguien pudiera tomar ese texto y decir, bueno, para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz? Entonces, es lo mismo, o sea, si una persona peca, así una persona vive en luz, ¿sí? Entonces, como la manera que alguien lo pudiera interpretar y decir, bueno, para Dios no hay diferencia. Eso de que Dios condena el pecado, alguien puede decir, eso es mentira, porque no es de eso que está hablando. ¿Sí? Mire usted cómo un texto, como un versículo de la Biblia, se puede tergiversar o alguien lo puede llegar a tergiversar al punto de poner a Dios a decir cosas que no lo está diciendo.
No, lo que está diciendo cuando dice para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz, se refiere es que ante Dios no hay nada que se esconda. O sea, ante los ojos de Dios, la oscuridad para el ser humano de nada le sirve. Si quiere esconderse de Dios, no le va a servir la oscuridad. Alabanzas al Señor. ¿Por qué razón? Dice la última parte de este texto, dice, para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. O sea, delante de Dios, hermano, aún la oscuridad es como si fuera la luz del sol, porque, digamos, Dios lo puede ver todo. Entonces, de verdad nosotros debemos de saber ello, que Dios, Él lo ve todo. Y es lo que el texto me está diciendo. El ser humano no se puede esconder de Dios, no se puede esconder de la presencia de Dios, no se puede esconder de los ojos de Dios que están allí para mirarle. Ahora el verso número 13, quiero leerlo en esta traducción porque me gusta mucho, me pareció muy bonito. Mire lo que dice el verso 13. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Mire tan bonitas estas palabras. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Y dice, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. O sea, cuando estaba siendo formado allá en el vientre, todavía no había nacido, apenas estaba siendo formado, pero el salmista dice, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Por eso es que, aunque algunos quieran mostrar de que no interesa de pronto temas como el aborto, por ejemplo, donde se le quita la vida a ese niño que está siendo formado. Algunos dicen, no, es que ahí no hay nada. No, ¿cómo que no hay nada? Dios está formando a alguien allí y ya Dios es Dios el que lo está haciendo. Entonces, y cuando alguien viene e interfiere y quita la vida y daña, pues lo que está haciendo es en contra de la obra de Dios. Por eso es que esto es un pecado. Incluso sería, no sé, sería por demás, diría yo, decirle a un creyente que un creyente no debe de hacer eso, ¿cierto? Creo que los creyentes sabemos que eso es un pecado ante los ojos de Dios. O sea, usted dice, hermano, pero es que el mundo lo hace. Pero es que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de hecho el mundo hace otra cantidad de perversiones y no porque el mundo las haga está bien. ¿Sí? Lo que está bien es lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces el salmista viene y dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Y dice, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Entonces, por eso viene la gratitud para con Dios. El saber que Dios nos ha creado, el saber que Dios nos ha dado capacidades, el saber que Dios nos ha dado habilidades. ¿Sabe cómo dice el verso 14 en esta traducción? Mire tan bonito esto. Dice, vea, soy una creación maravillosa. Oiga, yo no sé a usted cómo le parece esta palabra, pero a mí me parece muy bonita. Dice, soy una creación maravillosa. No sé cuántos quisieran escribirlo ahí en los comentarios y decir, hermano, de verdad, soy una creación maravillosa. ¿Sabe que a veces la persona tiende a, no sé, a renegar de lo que somos, a renegar de nosotros? Hermano, vean, parta de algo, parta de que hay quienes a veces buscan la aceptación de los demás
pero ellos mismos no se aceptan. Entonces, quieren que los demás acepten algo que ellos ni siquiera aceptan. Uno debe de partir por eso. Primero, debe de tener esa aceptación. Primero debe de aprender a amarse. Hay quienes viven quejándose de sí mismos. Y entonces, y claro, y con los años usted sabe que uno se va enfermando, que el cuerpo ya no funciona igual. Y entonces, incluso que nosotros mismos dañamos nuestro cuerpo y luego acusamos a Dios y decimos, Señor, vea, es que es usted. Déjale cuento algo. Ayer fui a comprar unas galletas, estábamos comprando algo con mi esposa y fui a comprar unas galletas. Y entonces cuando las tuve en la mano y ya las iba a echar en el carrito de compras allí, y cuando la fui a echar vi un letrero que decía que tenía exceso allí de algo y entonces, oiga, y eso de verdad lo leí. Y yo dije, pero si esta advertencia está, es porque eso es dañino para mi cuerpo. Es porque, o sea, es una advertencia que se me está haciendo. Y entonces, y yo cogí y ya las iba a echar. Y las devolví. Yo no las llevo. Si esto me va a hacer daño, y son ricas, y por más de que sean ricas, pero si esto me va a hacer daño, yo porque no, y imagínense, y lo peor de todo, es que no es que me las regalen, sino que es que yo tengo que pagar por ellas. Entonces, mire usted que nosotros, bueno, si nuestro cuerpo falla, en la mayoría de los casos, escúcheme esto, en la mayoría de los casos, el cuerpo falla es por nuestra misma culpa. Porque nosotros mismos pagamos para dañar nuestro cuerpo. Entonces es como, personas que pagan para que los asusten. Usted no ha visto eso, personas que pagan para que los asusten. Y entonces, y muchos se meten por allá en cuevas donde le salen calaveras y donde hay cosas y todo. Y la gente paga para que lo asusten. Otro paga para que otra máquina, el ser humano es loco. Otro paga para que otra máquina lo eleve y lo pone por allí arriba, y cuando está allá arriba lo suelta. Oiga, y eso no se escuchan sino gritos. ¿Ah? Usted lo ha visto, incluso muchos han estado, usted no me diga que no, muchos han estado y se han subido a eso. Oiga, ¿y cuánto le pagaron para que se subiera allá? No, al contrario, la persona pagó para subirse por allá. ¿Sí? Entonces, el ser humano, bueno, realmente nosotros a veces le causamos mucho daño a nuestro cuerpo y luego vivimos quejándonos de él. Y entonces, y es que estas piernas, que esto no sirven, y estos riñones, oiga, y no hace sino hablar mal de sí mismo. Entonces, incluso algunos, de pronto, incluso hasta de su piel, de su color de piel, y yo, ¿por qué soy así, y esto y lo otro? Y se quejan. Pero sabe que el salmista, él dice, soy una creación maravillosa. Hermano, mire eso, soy una creación maravillosa. Dice, y por eso te doy gracias. Y dice, todo lo que haces es maravilloso. Y de eso estoy bien seguro. Hermano, nuestro cuerpo es algo impresionante. Yo hace unos años daba algunas charlas acerca de un tema que para mí fue muy apasionante y en su tiempo hablé mucho de ello. Bueno, tenía que ver parte también con mi trabajo, pero lo cierto era que era algo que a mí me fascinaba y fue cuando yo conocí el tema de lo que tiene que ver con las células madres. Y eso para mí, incluso estos días hablaba con una hermana, le comentaba acerca de ello. Y de verdad es impresionante la manera como Dios ha hecho nuestro cuerpo, la manera como nuestro cuerpo se regenera.
que cómo es que de una célula, cómo es que de una célula parte todo nuestro ser y esa célula luego va haciendo mutación y bueno, se va transformando allí entonces y aparecen esas células madres que son las células que generan los órganos de nuestro cuerpo, que hacen las neuronas, que hacen tejido allí del corazón y bueno, todos los órganos de nuestro cuerpo. Nuestra misma piel la hacen esas células. Y eso es algo, le digo la verdad, yo estudiaba acerca de ello y me parecía impresionante y veía la manera como nuestro cuerpo se regenera. Usted de pronto, usted sabe que tiene su corazón, ¿cierto? Usted dice, tengo mi corazón. Y algunos dicen, hermano, este es el corazón con el que nací. No, el corazón nuestro, se lo digo acá, le doy una clasecita de ello rapidito ahí. El corazón que usted tiene hoy, él se reemplaza completamente. Escúcheme eso, él se reemplaza completamente cada 15 años. O sea, cada 15 años usted tiene un corazón totalmente diferente. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó con el anterior? Pues que las células se iban muriendo e iban siendo reemplazadas por células nuevas. Y esas células nuevas eran creadas precisamente por células madres. Entonces eran reemplazadas y se reemplaza completamente. Lo que tiene que ver con nuestros órganos, riñones, páncreas, todo ello se renueva cada 7 años. O sea que se reemplaza completamente. Entonces, mire usted, y eso le digo la verdad, yo estudiaba acerca de esto y me parecía algo demasiado impresionante. O sea, llega uno a esta conclusión. Lo que dice allí el Salmo, soy una creación maravillosa. Lo soy. Dios me ha creado con una capacidad impresionante. ¿El problema qué es? O sea, ¿dónde entra el problema? El problema entra que nosotros, cuando tratamos mal nuestro cuerpo, cuando alimentamos mal nuestro cuerpo, entonces él empieza a bloquear ese tema de las células madres, que de pronto usted ha escuchado hablar acerca de ello. Él empieza a bloquearlas y le doy una clasecita más. Las células madres de nuestro cuerpo, ellas están encapsuladas en lo que tiene que ver con los huesos largos del cuerpo. Entonces, en los huesos largos, dentro del hueso, allá en la médula del hueso, allí están las células madres. Entonces, ¿y qué es lo que hacen las células madres? Pues todos los días ellas salen a través del hueso, ellas salen, entran en la sangre y comienzan a ir a los diferentes órganos del cuerpo y comienzan a regenerarlos. Pero sucede que con el pasar del tiempo, con la mala alimentación, con el descuido nuestro, los huesos empiezan a forrarse como de una capa en derredor de los huesos. Y esa capa empieza a bloquear la liberación de células madres de los huesos. Y entonces las células madres están ahí. O sea, usted las tiene metidas en sus huesos, ellas están ahí. El problema es que ellas quedan encerradas y entonces no hay manera de sacarlas de allí. Y entonces, bueno, el cuerpo empieza, los riñones a decir, bueno, necesito células madres que me acabaron. El corazón dice, necesito células madres que me acabaron. Las neuronas dicen, necesitamos células madres. Y no hay. Y no hay ¿por qué? Porque no se están liberando. O sea, sí están en el cuerpo, pero no se liberan. Entonces, es de ahí, perdón, les cambié el texto. Es de ahí que en algunos casos, cuando la persona está demasiado enferma, hay algo que se llama el trasplante de médula, que alguna vez yo llegué a pensar que era coger la médula, me imaginaba algo así, cogerla de uno y sacársela y pasársela para otro. No, el trasplante de médula precisamente consiste en coger los huesos y penetrarlos y extraer de adentro de los huesos, extraer esas células madres y luego inyectarlas en la sangre. Ese es el proceso que se hace. Entonces, el ser humano, le digo, hay gente que dice, hermano, sí será cierto
Eso que la Biblia dice que el ser humano, él muere es por causa del pecado, pero mire que el ser humano, la pregunta es, ¿cómo iba a vivir entonces? Hermano, la vida está en nosotros, o sea, dentro de nosotros está la capacidad de regenerarse el mismo cuerpo. Solamente que le digo, usted se alimenta mal y esos huesos, ellos se le forma una capa en derredor de los huesos que es la que hace que se bloqueen esas células. Por eso, nomás para que usted vea como una comparación de ello, cuando usted ve a un niño, los huesos de los niños son muy frágiles, ellos no tienen esa capa que ya tienen los huesos de nosotros los adultos. Y por eso es que los niños, el cuerpo se les regenera de una manera impresionante. Usted ve que un niño hasta se partió una pata, dicen en mi tierra, se partió un pie, se partió un hueso, y van y lo vendan y eso en un momento, eso rápidamente se regenera. ¿Por qué? Porque la liberación en el caso de ellos de esas células madres del cuerpo es demasiado fácil, o sea, lo hacen muy sencillamente porque no tienen esa capa, esa cárcel, yo la llamo esa reja que se forma en derredor de los huesos. Entonces, mire usted que lo que el salmista dice es verdad. Usted y yo somos una creación maravillosa. Alguien escribía alguna vez y decía, vea, comparen nuestra piel, compárenla con el, no sé, el forro, digámoslo así, de los carros. Usted ve que los carros, ellos se van dañando y un carro con el pasar del tiempo, bueno, si no se lava y si no se le echan ciertos líquidos allí, y aún así con todo eso, pero él se va dañando y luego tienen que coger y pintar y todo eso. Pero mire que nuestra piel, ella se renueva solita. Y usted puede ir y hacer una locura y es pararse frente al sol y descubrirse y dejar que el sol le pegue, oiga, y le coge y se mueren y le dañó todas esas células de la piel, pero luego el mismo cuerpo libera células y vienen y reemplazan todas las células y a usted le sale otra capa y la piel quemada, pero debajo de esa piel empieza a crearse automáticamente una piel que va a reemplazar, y cuando ya la de abajo está lista, le tumba la de encima porque esto ya no sirvió. Así fuera el carro, ¿cierto? Así fuera el carro, que uno raya el carro y el carro mío tiene varios rayones, y hermano, y pasa el tiempo y antes cada vez como que los veo más, como que los rayones están más ahí, pero sabe que nuestro cuerpo no, él se regenera, se restaura. Entonces, eso es lo que el salmista dice, soy una creación maravillosa. Entonces, para que andemos quejándonos, para que andemos nosotros diciendo es que yo no valgo nada, es que ¿por qué no me muero? Hermano, dice, una creación maravillosa. Dice, y por eso te doy gracias. Y dice, todo lo que haces es maravilloso. Y dice, de eso estoy bien seguro. Y ahora sí, el verso 15, que ahorita lo pasé rápidamente, dice, vea, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. ¿Sí? O sea, hablando como en estos términos, pero refiriéndose a cuando estaba siendo formado allí en el vientre. Dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Yo tengo ahí las ecografías, bueno, lo que se le hacía a mi esposa con mis bebés cuando estaban allí siendo formados. Recuerdo la sensación todavía cuando vi latir por primera vez el corazón de Gabriel. Bueno, cuando Mariana, pues yo ya estaba un poquito más adaptado, pero cuando Gabriel, para mí eso fue impresionante, cuando yo vi que era el corazón de él el que estaba latiendo, y cuando me dice allí el doctor, me dice, vea, ahí está, ese es su bebé. No, eso a mí, eso casi se me sale el corazón del pecho. Entonces, allí dice, tú viste cuando mi cuerpo fue
cobrando forma. Y allí de pronto, y yo le veía en la ecografía, yo veía, eso como que todavía no se definía muy bien, y el doctor me decía, vea, aquí está, y como que ahí se va formando, y luego ya se va formando más, y algún día me dijo, bueno, ya después de esto, ya en la próxima usted ya va a saber si es varoncito o si es mujer, si es niño o es niña. Y eso, y la emoción, y llegó allí, y de una vez me dijo, ¿y quieres saberlo? Yo le dije, de hecho, sí, porque algunos de esos se ponen con su misterio y con todo. Yo no tengo tiempo para ese misterio. Yo necesito que me diga de una vez. Hermano, vea, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Dice, aún no había vivido un solo día. Dice, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Bueno, vea, Dios, Él tiene un conocimiento. Todo este salmo nos viene hablando de la grandeza de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Que hermano, el salmista llega incluso a decir, vea, usted ya sabe cuánto voy yo a vivir. Hermano, hay cosas que usted y yo no las podemos cambiar. O sea, hay cosas que están establecidas por Dios, hermano, y eso ya está determinado en el conocimiento de Dios. Dios ya lo sabe. Entonces, esa es la grandeza de Dios. Entonces dice, no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido, o sea, una decisión de Dios. O sea, Dios decide por mí en este caso cuánto voy a vivir. Si me preguntan a mí, yo le digo, Señor, yo no me quiero morir nunca, esto está muy bueno, pero esa no es decisión mía, no es decisión tuya. Eso lo decide ¿quién? Lo decide Dios. ¿Sí ven? ¿Sabe cuál es la decisión nuestra? Que la vida que Dios nos dé, sea poca, sea mucha, que esa vida la entreguemos al Señor, la vivamos para Dios, obedezcamos al Señor. Esa es la decisión que podemos tomar. De resto, la decisión la toma Dios. Es Dios el que decide la vida nuestra, cuántos años vamos a estar aquí en la tierra. Y usted puede decir, hermano, no, yo voy a conseguir dinero para luego de tener mucho dinero, voy a hacerme los tratamientos que sea, la medicina que sea, y no me voy a morir. No. Con la medicina que sea, pero usted, si Dios determina ya cerrar la llave, ahí no hay más. Porque eso lo decide Dios. Y lo decide Dios tanto del justo como del injusto. Eso no es solamente el creyente, no, todos, vea, Dios sabe el día, la hora, el minuto y el segundo en el que yo ya dejaré de estar aquí. ¿Sí? Entonces, eso lo sabe Dios, y dice, y lo habías anotado en tu libro, como dando a entender, vea, esto no es cambiante, esto ya Dios lo determinó. Alabanzas al Señor. Verso número 17. Bueno, ya vamos terminando allí porque se nos agota el tiempo. Mire lo que dice este verso. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Vea eso. Hermano, es que yo a veces leo la Biblia y hay cosas que yo no entiendo. Bueno, pues dijo el otro, ya somos dos. Hay cosas en la Biblia, hay cosas que Dios, hermano, las colocó allí y de pronto no tenemos esa capacidad de comprender. Hermano, Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es tan excelso, hermano, que nos supera. Dice el salmista, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Dice, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Dice, serían más que la arena del mar. Dice, y aun si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo.
Nosotros, lo que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con el estudio de muchas cosas, a veces se hacen enciclopedias y a veces se trata de resumir, bueno, de recoger, digámoslo así, el conocimiento respecto a cierto tema o los escritos de alguien. Esta madrugada, bueno, estaba leyendo y me puse a mirar los escritos de alguien por allá que dicen que existió por allá en el segundo siglo. Me puse a mirar los escritos de él. Entonces, pero si yo quisiera, hermano, tratar de resumir o tratar de recoger o tratar de escribir todo el conocimiento de Dios, entonces, si yo quisiera hacerlo, recogerlo todo, hermano, esto al ser humano le es imposible. No hay un libro, no hay manera de que se pueda recoger todo el conocimiento de Dios. Y sabe, y yo le digo esto en esta mañana, porque hay muchas personas que a veces se quedan, déjenme usar esa expresión, se quedan como trabados, en que no buscan a Dios, no se consagran a Dios, porque ellos quieren entenderlo todo. Y hermano, no, y es que y hay cosas que no entiendo y necesito conocer y necesito entender más. Y entonces hasta que no entiende esto y aquello y del Apocalipsis y de las bestias, decía hace unos días, y acerca de esto otro, hasta que no entiende todo, hermano, hasta que yo no entienda todo, las dispensaciones de las cuales muchos hablan y quiero leer hasta que no conozca todo, entonces no me entrego a Dios. ¿Sabe que en el tiempo primitivo, la iglesia primitiva, era como más sencillo? Las personas se les predicaba el evangelio y alguien por allá dijo, bueno, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él creyó y se hizo bautizar junto a su familia. Otro iba por allá en un carro, iba leyendo, y el hombre de Dios se le acerca, le pregunta, ¿usted entiende lo que le dice? No, yo no entiendo. Y entonces el otro dice, bueno, y comienza a explicarle, a ver qué es lo que usted está leyendo. No, estaba leyendo el profeta Isaías. Y entonces digo, pero no entiendo de quién se habla. ¿Esto se habla acerca del profeta o de quién más? Y preciso, era una escritura mesiánica, esas escrituras que hablan acerca del Mesías, y aprovechó automáticamente allí Felipe y le habló de Jesucristo partiendo desde esa escritura. Entonces, mire usted que se le predica, llega, lo encuentra allí, está confundido, le predica, le enseña, le habla de Jesucristo, pero luego que avanzan, por allí, Felipe tuvo que haberle hablado acerca del bautismo. Felipe tuvo que haberle hablado de lo que debía de hacer para ser salvo. Y él, cuando llegaron, habían unas aguas allí. Y él mismo preguntó y dijo, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué me impide? O sea, él automáticamente vio que, bueno, me hablaron de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Pues yo quiero recibirlo. Y sabe que ante esa pregunta, ¿qué me impide? Felipe le dijo, bueno, si crees. O sea, porque lo que a una persona le puede impedir el entregarse a Dios es eso. El no creer cuando no hay fe, cuando la persona duda. Eso, la duda sí es un impedimento. El no creer es un tropiezo para la persona. Pero le dijo, no, si usted cree de todo corazón, dijo, bien pues. Y el otro dijo, creo. O sea, automáticamente él confesó y dijo, sí, no, yo creo lo que usted me predicó de Jesucristo, yo lo creo. Oiga, y de una vez descendieron ambos allí al agua y le bautizó. Entonces, dése cuenta usted, no se trata de que es que hasta que no entienda todos los misterios, y es que yo no, porque yo todavía no he entendido el libro de Apocalipsis. No, es que bueno, me gustaría, sí, ¿por qué no me visita de nuevo? No le dijo eso. Lo que dijo fue, yo ya creo
y aquí hay agua, y qué me impide haber el ser bautizado, porque yo quiero recibir esta salvación. Alabanzas al Señor. Entonces, no se trata de conocerlo todo, porque nunca vamos nosotros a poder entender. Mire como dice acá. Dice, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Dice, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Y dice, serían más que la arena del mar. Mire eso. Entonces, como para que el ser humano de pronto hoy se llene de soberbia y diga, no, es que yo sí lo sé todo. Es que yo sí me las... No. Le digo, entre nosotros no hay quien pueda decir que conoce todo. El único que conoce todos los misterios y toda ciencia es Dios. Es el único. Hermano, lo que nosotros conocemos es lo que Dios ha revelado. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Dice, más las reveladas. O sea, hay unas, usted ve que hay unas que son secretas, hay unas que son para el ser humano un misterio que no lo puede entender, que no lo puede comprender. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero hay otras que son las reveladas. Esas reveladas son las que yo sí debo de conocer. ¿Y qué es lo revelado? Le dijeron al apóstol, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo revelado. Eso es lo que tiene que hacer. Eso no es difícil de entender. ¿Sí ve? Entonces, el problema es ese, que a veces queremos ser doctores de Dios allá, doctores en el cielo. De hecho, que muchos a veces usamos el término de teólogo. ¿Y quién es? ¿Qué es eso de ser teólogo? Ciencia que estudia a Dios. La ciencia que estudia a Dios. No, pues imagínese usted anda estudiando a Dios hace mucho, hermano. Nosotros lo que sabemos de Dios es lo que Dios, Él ha revelado. No sabemos más de ahí. Aquí no hay nadie que diga, no, hermano, es que yo fui al cielo y pedí allá una audiencia ante Dios y le pregunté y le dije, bueno, Señor, queremos que lo conozcan a usted más. Y entonces, a ver, revélenos otros secretos. Y escribió un libro. Vea, aquí hay otras verdades acerca de Dios que no están en la Biblia. No, eso no es cierto. La revelación que tenemos nosotros o el conocimiento que tenemos de Dios es lo que nos ha sido revelado a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Donde estos hombres hablaron, dice la Escritura, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios los inspiró y debido a esa inspiración es que están los escritos y en esos escritos está el conocimiento, la revelación de quién es Dios.